Espero pues que se encuentre muy bien. Quiero iniciar con esta frase pues que encontré en internet y me parece muy bonita. La salud mental es la brújula que guía nuestro bienestar. Cultivémosla con amor y comprensión. Mi nombre es Juan José Zuluaga Marín, soy el presidente del PSIGU y hoy nos acompaña también nuestra compañera Daniela. Por ahí se ve. Daniela. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, ahí se me Sí. escucha. Bueno chicos, me presento, mi nombre es Daniela Méndez, soy coordinadora de recursos humanos del grupo de SIGUC y voy a estar acá acompañándolos con Juanjo en la charla Y con el profe. muchas gracias, Dani. Y hoy nos acompaña el doctor Felipe Marino. Él es médico psiquiatra y también profe de la Universidad Cooperativa de Colombia, aquí en el campus Medellín, Envigado. Entonces, y el día de hoy nos va a dar la charla sobre adicciones. Entonces, le doy paso al profe. Muchas gracias. Listo, no, muchas gracias por la invitación. Muy bacano ver que la iniciativa pues del grupo de interés en psiquiatría ya va recogiendo sus primeros participantes. Muy chévere y muchas gracias por la invitación a participar. Les voy a compartir entonces. Muchas gracias. Profe, perdón, una cosita antes. Las personitas que estén aquí y quieran dejar alguna inquietud, la anotan por favor por el chat y al final las vamos, al final de la charla ya se van resolviendo. Muchas gracias. Listo, ahí ven ya la presentación. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, entonces vamos a empezar. La idea de hoy es como hacer como un repasito, un recorderis entretenido por la neurobiología de las adicciones, o sea, qué pasa en el cerebro, por qué nos volvemos adictos, porque hay personas que consumen sustancias con potencial adictivo y no se vuelven adictas y otras sí. Eso siempre me llamó la atención. De hecho, terminando mi formación como psiquiatra en la Universidad de Antioquia son 4 años. En el cuarto año vemos, además de adicciones, vemos 3 meses de lectivas. Esos 3 meses los terminé en el Hospital del Mar en Barcelona, en España, en la unidad de toxicomanías, ¿cierto? Porque yo me quería dedicar a adicciones, ya trabajando ya me di cuenta que no me quería dedicar a adicciones, pero me quedó pues el gusto como por la parte teórica, atiendo pacientes de adicciones, pero no me dedico exclusivamente a eso, ¿cierto? Creo que se necesita como una forma de ser mucho más resiliente, pero no es, digamos, un tipo de paciente muy taquillero, entonces atiendo muchos pacientes porque a mí sí me gusta toda la problemática de las adicciones y lo que hoy les quiero compartir, quiero que empecemos como por actualidad, ¿cierto? Este es el reporte europeo de drogas de 2023, donde la conclusión pues no es para nada asombrosa, es, digamos, sigue como la línea de lo que venía desde años anteriores, y es que la marihuana sigue siendo la sustancia psicoactiva ilegal más consumida, seguida por la cocaína. Adicionalmente, hubo un uso significativo de estimulantes como anfetaminas y metanfetaminas, eh, también de MDMA, metildextrometanfetamina, y finalmente no se puede dejar de lado el consumo de opioides, específicamente el más problemático en Europa, que es la heroína. El perfil del paciente con adicciones en Europa varía porque allá no es infrecuente que se inyecten, ¿cierto? Acá es más bien poco frecuente porque acá, digamos, al producir la cocaína, pues hay como un subproducto de eso que es el bazuco, que se fuma. Entonces, digamos que el perfil del paciente acá es habitante de calle con tuberculosis, EPOC, pulmón de crack, enfisema, etcétera. Y el de allá es más como sepsis, VIH, hepatitis B, hepatitis C, ¿cierto? Varía un poquito como el perfil del paciente con adicción que ya está en condición de calle. Entonces, ¿qué mostró el reporte antes de que empecemos a hablar propiamente de neurobiología? En cuanto a cannabis, tomando, digamos, toda la población, población adulta, comprendiendo entre los 15 a los 64 años, de la población europea, 8% el último año consumió cannabis. Eso significa más de 22 millones de personas. Y si cortamos a adultos jóvenes, de esos 22.6, 15.3 millones de personas. De esos 22 fumaron marihuana el último año, ¿cierto? Y de la población europea, un tercio ha fumado marihuana en la vida, 84 millones de personas, ¿cierto?
Cuando comparamos por cocaína, el último año, 3.7 millones de personas, pero de ese 3.7 millones, 2.3 eran adultos jóvenes, entre 15 a 34 años, ¿cierto? Y 5.4% de la población europea ha consumido cocaína alguna vez en la vida. Este es un mapa que muestra, mientras el verdecito sea más oscuro, demuestra un mayor porcentaje de consumo de la sustancia. Este es específicamente de marihuana. Tenemos, digamos, un alto consumo en España, Francia, Italia, Alemania. En los países escandinavos también se consume bastante. Y cuando vemos el respectivo a cocaína, vemos que los países siguen siendo, aunque ahí toma mayor prevalencia los países escandinavos, Irlanda también, Holanda, ¿cierto? Pues o Países Bajos, aunque también el consumo pues no es despreciable en España, Francia, Alemania. Cuando vemos MDMA ya se reducen las cifras, pero cada año van en aumento, ¿cierto? Este año 2.3 millones de europeos consumieron MD, de ese 2.3, 1.8 eran adultos jóvenes y 11 millones de personas, más de 11 millones de personas han utilizado alguna vez en la vida. Y las anfetaminas, 2 millones, si tenemos en cuenta el rango de 15 a 64 años, ¿sí? Con 1.3 millones estando en el rango de adultos jóvenes y 10 millones de personas que lo han utilizado en la vida. Cuando vemos entonces puntualmente heroína y otros opioides, ¿qué nos encontramos? Hay aproximadamente 1 millón de usuarios de heroína, ¿sí? Y una de cada 4 solicitudes para tratamiento de adicciones en Europa implica la heroína como sustancia problema, ¿cierto? Una de cada 4 personas que va a la clínica a pedir ayuda es porque consume heroína. Y obvio, 3/4 de las muertes relacionadas con sobredosis implican el consumo de heroína. Entonces, ¿cómo definimos adicción? ¿Cierto? Nada más que esta parte sí me gustaría que fuera un poquito más interactiva, que si ustedes les preguntaran, bueno, defina qué es una adicción, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué características debería tener esa definición? Doc, pues yo bueno, primero buenas tardes. Yo personalmente pienso que una adicción no tiene que ser precisamente a droga. Por ejemplo, digamos, yo puedo decir en mí, yo tengo adicción, puede ser a los dulces, porque yo no puedo un día pasar sin comer dulces, por decir algo. Pues para mí, cualquier cosa que implique que uno sienta la necesidad de hacerlo diariamente es una adicción. Entonces hay una necesidad por hacerlo, eso es importante, ¿cierto? ¿Qué más? Profe, Hola, buenas tardes. sí, Melissa, tranquila. Perdón, muchas gracias. Para mí una adicción es más como una búsqueda de una recompensa o pues sí, como un tipo de llenar un vacío o algo por el estilo, por lo que he visto, o sea, como en búsqueda de un estímulo que te genere felicidad o algo así. Ok. Y como dice la compañera, puede ser a drogas, puede ser a la cafeína, puede ser incluso hasta conductas peligrosas, pues yo lo definiría así. Ok, entonces implica también la búsqueda, además que la de la felicidad, para que no nos pongamos muy filosóficos, del placer, ¿cierto? Entonces es un comportamiento que es repetitivo, que implica la búsqueda del placer, muy bien, ¿qué más? Sí, profe, también iba a mencionar eso, es una conducta, repetición que me retiene a algo en específico, es como retenido a algo. Repetitiva, ¿cierto? Y algo muy, muy importante es que hay una pérdida de control. Eso es súper importante en la definición, porque si no, no es una adicción, ¿cierto? Ya entonces, cuando vamos a ponernos, digamos, más específicos, el DSM-5 es digamos, el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, que es la forma que tienen los investigadores para establecer límites, como todo el que esté entre esto y esto lo puedo invitar a una investigación, ¿cierto? El DSM-5 no es un libro de psicopatología, pero nos sirve para sentar como las bases y los límites a la hora de estudiar alguna enfermedad mental, y lo más importante es empezar por ahí.
La adicción es una enfermedad mental. Sí, eso que dice la gente, que el vicioso, que está ahí porque quiere, hay que empezarlo a corregir, porque eso, digamos que tiene un cierto estigma y no es del todo correcto, porque es que cuando hay una adicción el paciente no consume porque quiere, sino que así no quiera, no es capaz de parar. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces miren que las características que ustedes decían se cumplen, ¿cierto? Es un comportamiento que es compulsivo por la búsqueda y consumo de una sustancia o de una actividad. Digamos que la única codificada en el DSM-5 es la ludopatía, ¿cierto? La adicción al juego, pero se plantea adicción a juegos en línea, se plantea adicción a la pornografía, se plantea adicción a las apuestas en línea, a las redes sociales, ¿cierto? Hay una pérdida de control, como les decía, así yo no quiera lo hago, y ese consumo tiene consecuencias que no me importan. Ahí es cuando ya empezamos a caracterizar si es un uso nocivo de riesgo, si es un abuso o si es una dependencia, ¿cierto? Y cuando suspendo el consumo presento un síndrome de abstinencia. Eso es súper importante. Entonces, cuando tenemos un uso, es como el paciente que fuma marihuana, pero nunca ha tenido un episodio psicótico, no tiene problemas relacionados con el consumo. Digamos que tiene el riesgo por consumir esa sustancia, pero para efectos prácticos no ha desarrollado ningún efecto secundario relacionado, ¿cierto? Tenemos el abuso, que es cuando hay alteración, pues, o pérdida del control parcial, ¿sí? Por ejemplo, terminé el semestre, mañana empiezo internado, tengo que pasar ronda a las 7, pero hoy es la integración, yo voy, nada más me voy a tomar 2 cervecitas, me quedo hasta las 10 y de pronto son las 3 de la mañana y estoy borracho y mañana tengo que pasar ronda, ¿cierto? Entonces ahí hubo consumo cuando no pensaba consumir, consumí más de lo que esperaba consumir, no fui capaz de controlarme, ahí hay pérdida parcial del control sobre la sustancia, que sería el alcohol, ¿cierto? Ahí hablaríamos de un abuso. Y ya la dependencia, hay afectación de múltiples esferas de mi vida con una pérdida del control total sobre la sustancia. Entonces tenemos dos grupos grandes como diagnósticos. Tenemos los trastornos por consumo de sustancias, es decir, trastorno por consumo de marihuana, trastorno por consumo de alcohol, trastorno por consumo de cocaína, ¿cierto? O los trastornos relacionados con el consumo, ¿cierto? Psicosis secundaria a consumo de marihuana, ¿cierto? Depresión secundaria a consumo de alcohol. Entonces son parecidas pero distintas, por eso es importante. Y por eso entonces les traía específicamente esta diapositiva, porque digamos que identificar los trastornos por consumo es fácil, pero de pronto los inducidos por sustancias a veces lo dudamos. Entonces podemos tener un trastorno que se presente en el contexto de una sola intoxicación, ¿cierto? Por ejemplo, una psicosis secundaria a consumo, ¿sí? Un trastorno que se presente en el contexto de una abstinencia, ¿cierto? De un síndrome de abstinencia a una sustancia y que pueden ser tan variopintos como psicosis o depresión, que tenga incluso un episodio maníaco, que tenga un trastorno de ansiedad derivado de ese consumo, que haya disfunción sexual, por ejemplo, es muy frecuente en los pacientes que consumen cocaína. Recuerden que la cocaína daña el endotelio vascular y una de las venas, digamos que más pues que no son las de mayor diámetro, son las del pene, entonces es muy frecuente que los pacientes masculinos que consuman cocaína tengan problemas de disfunción sexual. Además hay trastornos del sueño, sobre todo los pacientes que consumen estimulantes, y pueden llegar a tener trastornos neurocognitivos, por ejemplo, los inhalantes, como el boxer o la pega, pues, que dice la gente, ¿cierto? Los pegantes industriales que los inhalan, sobre todo habitantes de calle, pueden producir síntomas de deterioro neurocognitivo claro en personas adultas jóvenes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo empezó todo este cuento? Vea, dos investigadores que eran Olds y Milner estaban buscando si estimulando una zona específica del cerebro, que es el área reticular o reticulada, las ratas aprendían más rápido. Y estaban haciendo experimentos, pero no se dieron cuenta que no lo pusieron en el área reticular, sino que lo pusieron más cerquita a un circuito que comenzaba en el área tegmental ventral, y se dieron cuenta que la rata recibía el estímulo y rápidamente volvía a esa esquina para recibir otro estímulo. Eran estímulos eléctricos en el cerebro,
Y ellos decían, pero ¿por qué? Si yo le estoy dando una descarga eléctrica en el cerebro, parece como que a la rata le gustara y vuelve y vuelve y vuelve cada vez más rápido a buscarla. Entonces ahí empezó el estudio de la parte cerebral del placer y se dieron cuenta que el placer es importante, el placer nos motiva, ¿cierto? El deseo nos motiva a hacer cosas y encontraron a nivel del cerebro las zonas que tienen que ver con la generación del placer y la recompensa, ¿cierto? Entonces ahí encontraron el circuito de recompensa que incluye algunas áreas del hipocampo, de la amígdala, de la corteza cingulada anterior, corteza prefrontal y área tegmental ventral. Entonces empezaron a hacer estudios y decían, bueno, vamos a medir la dopamina, porque se dieron cuenta que en esas áreas uno de los neurotransmisores que mayor protagonismo tenía era la dopamina. Entonces dijeron, bueno, vamos a medir en tiempo dependiendo de las situaciones a las que se exponga el sujeto experimental, que es la rata macho, y vamos a irle tomando muestras para ir midiendo a medida que pasa el tiempo y dependiendo de la situación a la que esté expuesto los niveles de dopamina, ¿cierto? Entonces estaba, digamos, el macho en reposo en la jaula donde él vivía y los niveles de dopamina estaban alrededor de 100, ¿cierto? Después se pasaba para una jaula nueva, que era la jaula de prueba, y se elevaban un poquito, no mucho, los niveles de dopamina, 120, 130, y ellos concluyeron que era por la novedad, ¿cierto? A veces la novedad intriga y genera búsqueda, incluso es placentera la novedad. Después le hacían exposición visual de la hembra, no la ponían en la misma jaula, sino que solo le mostraban la hembra y ya había un aumento en la secreción de dopamina. Finalmente, el que esté encargado como de recibir las personas que están en sala de espera, por favor, que me sigue saliendo el letrerito. Entonces, ya cuando ponen a la hembra y al macho juntos, que es cuando tienen relaciones, pues cuando se reproducen, es la mayor liberación de dopamina. O sea, cuando la rata tiene sexo, es la mayor liberación de dopamina. Después retiran la hembra, a medida que pasa el tiempo, la dopamina tiende a volver a sus niveles basales, ¿cierto? Entonces, de ahí la conclusión que la dopamina es el neurotransmisor que tiene que ver con el placer. Y como hablamos ahora en la definición de adicciones, que implica la búsqueda del placer, al menos inicialmente, ya vamos a ver eso, es muy importante este neurotransmisor cuando hablamos de adicciones. Entonces miren, por ejemplo, digamos, este comparativo, ¿cierto? Es una gráfica que muestra la liberación de dopamina a lo largo del tiempo dependiendo de lo que estemos midiendo. Cuando comemos algo rico, que es la línea roja, ¿cierto? Hay una liberación de dopamina que rápidamente, cuestión de 2 horas, vuelve al basal. Cuando tenemos sexo, es más fuerte, pero en cuestión de poco más de 2 horas, casi 3, vuelve al basal. Ya empezamos a ver sustancias como la morfina, que vuelve al basal a más de 4 horas. ¿Sí? La nicotina, que tiene un pico más alto, por ejemplo, que la morfina, pero que cae más rápido. Incluso miren que no llega al basal. Hay como una disminución en los niveles basales inicialmente de la dopamina. Esto es importante, ¿cierto? Y cuando comparamos con este azul, que es la cocaína, vemos que hay una gran liberación de dopamina comparado con el resto de sustancias, unos niveles significativamente más altos y que duran alrededor de 3, 4 hasta 5 horas antes de volver como a su basal, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿qué vemos acá? Como es importante la dopamina, tenemos que ver qué partes del cerebro, digamos, funcionan o la dopamina tiene un papel importante y son las vías dopaminérgicas, ¿cierto? Que son 4, la nigroestriada o extrapiramidal, la mesolímbica, la mesocortical y la tuberoinfundibular, ¿cierto? Y tiene sentido, ¿por qué? Porque es que todas estas vías dopaminérgicas influyen en la capacidad de atención, en la motivación por el sexo opuesto, en la motivación por la atención, en la capacidad de regular el ánimo de forma, digamos, crónica y de regular las emociones de forma, digamos, aguda, y tiene que ver con la capacidad de reforzar los refuerzos positivos y negativos, y esto sumado al efecto de recompensa. O sea, cuando algo me genera placer, digamos que ese es como el efecto de recompensa y refuerza esa conducta. Esta yo creo que es como la
la diapositiva más importante, ¿cierto? Que es como las 3 etapas en las que un paciente con adicción se va moviendo. Entonces está la primera, que es como la azulita que vemos acá, ¿sí? Que es la etapa de enganche e intoxicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se activa el sistema de recompensa sin que usted consuma. El mero hecho de que usted se encuentre con gente con la que usualmente consume, que esté en lugares en los que usualmente consuma, independientemente de que no esté consumiendo en ese momento. Que, por ejemplo, usted fuma marihuana y pase por un lugar y huela a marihuana, ¿cierto? Todo eso son ya gatillos, ¿cierto? Son condicionantes que hacen que su sistema de recompensa empiece a secretar dopamina. Es básicamente un estímulo pavloviano. Usted estudia en la Nacional, pero se baja en bus y se baja en Colombia y tiene que atravesar Carlos C. Y cuando pasa por Carlos C, así no esté fumando marihuana, como ahí usted fuma, y si ve a alguien con quien usted fuma y como huele a marihuana, empieza a secretarse dopamina en el sistema de recompensa, a pesar de que usted no esté consumiendo. Eso es importante, ¿cierto? Es una secreción sostenida de dopamina independiente del consumo, sino que está dada por los condicionantes. ¿Listo? Cuando eso se mantiene en el tiempo, llegamos entonces al segundo o la segunda etapa, que es la etapa de la abstinencia y el afecto negativo. Y aquí es donde las personas se probleman. ¿Por qué? Porque aquí vieron esta diapositiva anterior, la diferencia entre actividades usuales como comer, tener sexo, etcétera, comparado con sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro, que siempre busca la homeostasis, dice, tengo que subir el umbral de dopamina para sentir algo. Entonces sube el umbral y ya tener sexo no me genera placer, leer no me genera placer, comer algo rico no me genera placer. Ya lo único que me alcanza a generar algo de placer es el consumo. Entonces dejo de hacer todas mis actividades hedónicas, por eso me aíslo, dejo de salir, ¿cierto? Y me dedico solo a consumir porque es lo único que me genera algo de placer. Además hay una disforia posefecto. Cuando se pasa el efecto, se activa la amígdala, que es la encargada como de las emociones y del miedo. Entonces hay abstinencia después del consumo. Y ahí es donde es el problema. En este punto usted ya consume no buscando el placer. O sea, usted no consume para pasar bueno, sino que consume para no estar maluco. Esa es la diferencia. Y ahí es cuando los pacientes tienen una dependencia. El objetivo del consumo no es pasar bueno, sino evitar la abstinencia. Y cuando esto se mantiene en el tiempo, ya tenemos consecuencias a nivel del cerebro, ¿cierto? Como vamos a ver ahora, generalmente el consumo inicia en edades adolescentes o adultas tempranas, cuando el cerebro no se ha acabado de formar ni madurar. Recuerden que el cerebro termina hacia los 22, 23, 25 años, ¿cierto? Entonces ya tenemos cambios en la corteza prefrontal, que es la parte más nueva del cerebro, y los pacientes se vuelven impulsivos, ¿cierto? No hay un solo paciente con adicción que no sea impulsivo. Se altera la toma de decisiones, la red de saliencia, que es como la red de las más importantes a nivel del comportamiento neuronal, se altera la función ejecutiva, o sea, ya me cuesta planear algo y llevarlo a cabo. Y adicionalmente, el monitoreo del error también falla, entonces me vuelvo una persona más errática. Entonces pasamos de una etapa en la cual me siento eufórico a que si lo mantengo en el tiempo ya no me siento eufórico, pero me siento bien, y ya finalmente no consumo para sentirme bien, sino para no estar disfórico, para no sentirme mal. Ya entonces voy sintiendo los efectos del consumo, que es la reducción de la energía, ya nada me genera placer, solo el consumo, y empiezo a ver las consecuencias de esto, como el ánimo deprimido, la ansiedad, etcétera. Y en la etapa de preocupación y anticipación, yo siempre estoy pensando o buscando consumir, deseando la droga, y estoy planeando cómo voy a consumir, cómo me voy a recuperar del guayabo para que no se den cuenta, ¿cierto? Entonces pasamos desde el punto de vista comportamental de una acción voluntaria, ¿cierto? Donde yo logro la abstinencia cuando quiero, digamos, hay ciertas reglas para el consumo, a consumir cuando a veces no tenía deseos de consumir, cuando tengo problemas suspendiendo el consumo,
¿cierto? El ejemplo que les daba ahora, me voy a tomar 2 cervezas y no fui capaz, o cuando a veces consumo más de lo que quería. Entonces pasamos de una acción voluntaria a una acción involuntaria, donde así yo no quiera, tengo recaídas y termino en un consumo compulsivo. Entonces esto para que se hagan una idea más o menos de la dependencia, la relación entre el potencial de dependencia y el daño físico que pueden generar las sustancias, ¿cierto? Digamos que la que más dependencia o riesgo de dependencia tiene y daño físico es la heroína. Miren la cocaína, barbitúricos que ya casi no los usamos. También tenemos de forma importante las anfetaminas, las benzodiazepinas, el tabaco y el alcohol, ¿cierto? Que son 2 sustancias legales, pero miren que son de las que más dependencia tienen, ¿cierto? Están dentro de las 5 o 6 primeras. Eso es algo para pensar y reflexionar, ¿sí? Y el cannabis, por ejemplo, no tiene gran potencial de dependencia y daño físico no, pero cada vez tenemos más evidencia del daño cognitivo y la relación con psicosis que puede tener el consumo de cannabis. Miren, por ejemplo, esta es una imagen por una tomografía por emisión de positrones. Este paciente es un paciente que no consume. Este es un paciente con adicción a la cocaína que con adicción a la cocaína. Entonces, miren, acá estamos en un paciente y en un paciente que está consumiendo cocaína. Después comparamos ambos cerebros, un paciente que no consume contra un paciente que consume y lleva un mes sin consumir. Miren la diferencia en la activación cerebral de los receptores dopaminérgicos. Y estos llevan 4 meses sin consumir. Este nunca ha consumido porque es el mismo, pero este es luego de 4 meses sin consumir y miren que el cerebro sigue apagado. Entonces, de ahí la importancia de explicarles a los pacientes y entendemos por qué se demora tanto la mejoría en los pacientes con adicción. Por aquí llevamos 4 meses y este paciente probablemente tenga una anedonia y una abulia y una apatía brutal. Nada le va a generar placer porque ese cerebro está apagado. ¿Listo? Por los cambios derivados del consumo sostenido. Miren este. Marcación con glucosa radioactiva, ¿cierto? Este es un sujeto normal. La parte frontal, esta es la parte occipital. Esta es la activación neuronal de una persona normal. Y esta es la activación cerebral de un paciente con dependencia a cocaína que lleva 10 días sin consumir. Cerebro totalmente apagado. Y esta es la del mismo abusador de cocaína que lleva 100 días, 3 meses sin consumir y se sigue pareciendo más a esta que a esta. ¿Cierto? Estas imágenes son muy ilustrativas porque demuestran lo difícil que es que el cerebro se recupere de una dependencia a sustancias. Listo. Miren que no es como que no pone de su parte, que el vicioso, que no quiere salir de ahí. No, es que hay cambios neuroanatómicos evidenciables por neuroimagen que explican por qué tantas personas recaen en el consumo. Porque miren que la activación cerebral para volver a la normalidad se toma demasiado tiempo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Específicamente con la cocaína. Acá vemos una sinapsis normal, las vesículas con los neurotransmisores guardados, ¿cierto? Que se fusionan con la membrana celular de la neurona presináptica, libera los neurotransmisores, estos se unen a los receptores dopaminérgicos de la neurona postsináptica y lo que sobra a través del transportador vuelve y se guarda, ¿cierto? Pero la cocaína, ¿qué hace? La cocaína no solo bloquea los transportadores de dopamina, aumentando el nivel de dopamina acá, sino que aumenta la liberación de dopamina de las vesículas. Ese es como el doble mecanismo de la cocaína y de ahí que, por ejemplo, consumir cocaína va a generar un nivel de liberación de dopamina muchísimo mayor e inalcanzable para los comportamientos y digamos los alimentos que normalmente uno come y que le dan placer. Entonces, estos son los 10 grupos que plantea el DSM-5 para clasificar las sustancias psicoactivas. El alcohol, ¿cierto? La cafeína tiene su lugar específico, los opiáceos, ¿cierto? Tanto prescritos como no. Entonces tenemos la morfina y la heroína siendo los más famosos, aunque ahora, bueno, ahora no, hace más o menos 6 meses hubo un boom pues como con 2 series de Netflix respecto a cómo se llevó a cabo la introducción de algunos opioides en el mercado farmacéutico estadounidense, muy buenas por si quieren verlas si no las han visto. Los inhalantes, que era lo que les explicaba ahora,
los sedantes hipnóticos o ansiolíticos, ¿cierto? Las benzodiazepinas, los medicamentos Z, ¿cierto? La sopiclona que venden sin fórmula aquí sin problema, la esopiclona, el solpidem, los alucinógenos, ¿cierto? Como la psilocibina, como la ketamina, como el LSD, el tabaco, los estimulantes como anfetaminas y metanfetaminas, el cannabis y otras sustancias que no caben en ninguna de estas otras categorías. Entonces, ¿qué es importante? Miren que 1 de cada 10, hablando en general de todas las sustancias, ya cuando variamos específicamente por sustancias, ese 10 varía, solo 1 de cada 10 desarrolla una adicción. Entonces esto tiene que tener algo que ver, no puede ser solo la sustancia, ¿cierto? Y cuando vemos y hacemos estudios, se demuestra que la adicción tiene factores de riesgo múltiples, no solo es la droga, no es lo mismo obviamente utilizar LSD que utilizar heroína, por ejemplo, pero también influyen las características de la personalidad. Si una persona sí es buscadora de novedad, impulsiva, versus otra que es más ansiosita, más rutinaria, ¿cierto? Y el ambiente, ¿sí? Si en la casa le enseñaron de eso, si en la casa hay alguien que consuma, si en la casa ese es tema tabú, si en su grupo social todo el mundo consume, eso va a influir. Entonces, miren, la historia y la genética familiar, como les decía, la genética influye. Hay familias, por ejemplo, de alcohólicos. No sabemos todavía bien qué genes, porque es poligénica, pero sabemos que tiene una heredabilidad alta. Y la crianza influye también, ¿cierto? Yo hago lo que mis papás hacen, ¿sí? Y también tengo posiciones muy similares a las que tienen mis padres, al menos hasta la adolescencia. La edad de inicio de consumo es importante. No es lo mismo empezar a fumar marihuana a los 10 años que a los 25 o a los 30, ¿cierto? El pobre soporte social y familiar influye. ¿Qué pasa cuando un paciente empieza a consumir? ¿Cuál es la respuesta en la casa? ¿Lo acompañan, lo rechazan, lo echan de la casa? Eso influye. Y tener una enfermedad mental sin tratamiento es determinante. Usted tiene una depresión sin tratamiento, un déficit de atención o hiperactividad, un trastorno bipolar, un trastorno de ansiedad, sobre todo ansiedad social con alcohol es súper frecuente, o un trastorno psicótico sin tratamiento, el riesgo de consumo es altísimo. Miren, por ejemplo, este es un estudio que se hace en familias buscando un gen que sea relacionado con digamos que el placer, la mayor o menor cantidad de placer que genera fumar. Y entonces, digamos que los que tengan estas subunidades genéticas han visto que, por ejemplo, el que tenga la subunidad 3B le da más mareo cuando se fuma el primer cigarrillo, entonces tiende a fumar menos. Pero los que tengan la 5A generan mayor cantidad de placer, más placer con el primer cigarrillo. Entonces, los que tengan el gen 5A, obviamente, tienen aumento del riesgo de dependencia, ¿cierto? Y los que tengan el 3A tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer pulmonar y enfermedad arterial periférica. Ahora, miren lo que les decía de la importancia de la edad de inicio del consumo. Miren que no es lo mismo empezar antes de los 13 años que más de 21 años, ¿cierto? Cuando usted empieza a consumir una sustancia, antes de los 13 años, en Medellín el promedio de consumo de marihuana está a los 9 años, para que se hagan una idea. Cuando usted empieza a consumir antes de los 13 años, hay casi un 35% de probabilidades de que usted desarrolle una dependencia a esa sustancia a lo largo de su vida. Un 35%, o sea, no es para nada despreciable. Comparado, por ejemplo, con un 12, 13%, que sigue siendo alto, pero no es un 35%, cuando usted empieza a consumir una sustancia a los 20 años, ¿cierto? Entonces, esto es para que tengan en cuenta la importancia de la edad de inicio de consumo. Por eso siempre le preguntamos a los pacientes, ¿qué fue lo primero que vos consumiste? ¿A qué edad? ¿En qué momento se volvió diario? ¿Cuánto consumís diariamente? ¿Cuál ha sido el tiempo más largo que has estado sin consumir? Y este experimento me pareció muy bacano, porque cogían células dopaminérgicas del área tegmental ventral de ratas jóvenes y de ratas adultas, ¿cierto? Y les daban el mismo estímulo eléctrico. Pero miren, cada rayita de esta es un potencial de acción que libera la neurona. Entonces, miren que la neurona joven es mucho más sensible a los estímulos eléctricos que se generan. Por ende es más fácil que se vuelva adicta. Miren que el adulto con el mismo estímulo genera aproximadamente la mitad
de los potenciales de acción que genera la neurona dopaminérgica joven. Esto, digamos que confirma o va en la misma línea que mientras más joven usted empiece el consumo, mayor riesgo de desarrollar la dependencia, ¿cierto? Y este finalmente es una gráfica que me parece muy sencilla pero muy diciente, y es de un experimento que tomaron una camada de raticas recién nacidas y las separaron de la mamá una semana, ¿cierto? Ese es el grupo de ratas estresadas. Y después se las devolvieron a la mamá y se criaron, y cuando eran adultas empezaron a darles cocaína, ¿cierto? Entonces empezaron a medirles la cocaína a nivel de miligramos por kilogramo en infusión, y empezaron a darse cuenta que en dosis muy, muy bajitas el comportamiento variaba algo, pero no mucho. Pero ya cuando empezaron a dar aumentos en la dosis de cocaína, empezaron a ver que las ratas que habían estado estresadas en la infancia pedían mucho más y consumían mucha más cocaína, casi 10 veces más cocaína que las ratas que habían tenido una crianza normal. Y de ahí es donde sabemos que la crianza, el estrés en la infancia genera factores de riesgo para adicciones. Miren que las ratas que fueron separadas de la mamá, rapidito, a dosis bajitas de cocaína, empezaron a tener ya comportamientos de adicción. Pedían casi 10 miligramos al día, mientras que las que habían tenido una infancia normal pedían poco más de 1 miligramo al día. Pero lo que se vio además es que cuando empezamos a aumentar la cantidad de cocaína, ya las ratas que habían tenido una infancia normal, a medida que aumentábamos la cantidad de cocaína, se iban pareciendo cada vez más a las ratas estresadas. Entonces, no solo influye el estrés en la infancia, influye también la cantidad de la sustancia que usted consume como factor de riesgo para desarrollar una adicción. ¿Listo? Bueno, no quería que la charla fuera pues muy larga y muy como densa, quería que fuera algo así más bien como dinámico. Ahora pues si tienen preguntas, dudas, ahí les dejo mis redes, la presentación si la necesitan. En el Instagram igual está el link para el blog de psiquiatría, que es más orientado pues como hacia los estudiantes. Entonces si tienen alguna duda o pregunta, pues con mucho gusto la contestamos. Hola, profe, yo tengo una curiosidad. Dime. En la gráfica que mostraste sobre los daños como de las familias de fármacos, no sé si de pronto no vi, pero no estaban incluidas las penicilinas en la gráfica, o no sé si no sean muy relevantes en este momento, porque hasta donde tengo como entendido, la ketamina en este momento es una droga como de uso muy frecuente. No sé si... Sí, es una droga de uso muy frecuente. No estaban las fenilciclidinas, pero sí estaba la ketamina específicamente porque es la que más se usa, más que incluso las sales de baños y ese tipo de cosas. Incluso entiendo, la muchas ketamina la gracias. estamos utilizando en psiquiatría para ideación suicida. Disminuye la ideación suicida de forma muy, muy significativa, ¿cierto? Pero a dosis muy bajitas, 0.1 a 0.5 miligramos por kilo, pues nada que ver con lo que trae el TUSI de aquí de Medellín, pues. Profe, una duda en cuanto específicamente a eso, porque también estaba viendo que la estaban utilizando para tratamientos de depresión mayor, etcétera. Pero hasta donde tengo entendido es un anestésico y analgésico y no está como entre los grupos de antidepresivos o qué sé yo, exactamente porque siendo analgésico y anestésico hace tratamiento para la depresión. Bueno, eso digamos que va pues, como un poquito por fuera de la charla, pero así rapidito, es más como por el efecto que tiene sobre los receptores de glutamato, ¿cierto? Digamos que la ketamina tiene un efecto sobre los receptores NMDA, incluso en algunos estudios ha mostrado efectos sobre los receptores AMPA, y lo que se plantea es que ese efecto glutamatérgico es lo que lleva al paciente a la suspensión de la ideación suicida y a la rápida mejoría. Entonces, es por eso. Digamos que los grandes farmacólogos actualmente lo que están tratando de hacer, que va a ser muy difícil, pues, es como que utilicemos, pues, o que nombremos los medicamentos de acuerdo a su acción, más como, o sea, a su mecanismo de acción, más allá que de para lo que se usen. Porque, por ejemplo, en psiquiatría decimos antipsicóticos atípicos, sí, pero es que los antipsicóticos atípicos también son estabilizadores del ánimo, y hay unos que son antidepresivos.
¿cierto? Entonces, digamos que lo que buscan los farmacólogos actualmente es nombrar los medicamentos de acuerdo a su mecanismo de acción. Ejemplo, inhibidores de la recaptación de serotonina, en vez de decir antidepresivo, ¿cierto? Esa es como la idea. Pero básicamente por el efecto glutamatérgico es que la ketamina tiene un efecto antidepresivo y antisuicida específicamente. Profe, Muchas una gracias por pregunta, yo tengo una pregunta por acá. Dale, York. Profe, disculpe, buenas tardes, una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Se puede decir que digamos que algunas personas que son adictas y de un momento a otro llegan a fumar o llegan a consumir la droga, se puede decir que tienen un apego y lo que hacen es reemplazarlo por otro apego? O sea, sí, algo así. Como por ejemplo, eran adictos a la marihuana durante toda su juventud y cuando encontraron una pareja estable, según ellos, ya dejaron de consumir, pero ahora son apegos, están apegados a su pareja. Uh-huh. O sea, Claro. Y cuando pues cuando dejan esa pareja, el riesgo de vuelve a consumir, ¿o qué? ajá. O sea, digamos que solamente hacen reemplazar el apego y ya. Bien, no, porque es que una cosa es el apego, que es algo psicológico, y aquí estamos hablando de una adicción que es algo neurobiológico, ¿cierto? Sabemos que él tenía adicción o dependencia a la marihuana por unos cambios específicos en el cerebro, ¿cierto? Y que de pronto lo que encontró fue un grupo social o de apoyo, sea pareja, amigos, mamá, etcétera, que antes no tenía y que le ayudó a hacer el tratamiento o que le ayudó a soportar el síndrome de abstinencia y no volvió a dejar y volvió dejó de consumir, ¿cierto? Pero de pronto cuando ese círculo se rompe, por ejemplo, vuelve a haber un riesgo. Entonces no solo se rompe el círculo, sino que tenemos un duelo, que es un factor de riesgo también para una recaída. Por ejemplo, el alcohol. Todo lo bueno y lo malo de la vida del antioqueño tiene alcohol. Me gradué, bebamos, vamos a una finca, bebamos, pasé a residencia, bebamos, me dejó mi novia, bebamos, estoy estrenando casa, bebamos. Toda celebración o toda pasada de un mal rato incluye el alcohol, implícitamente. ¿Cierto? Lo primero que usted dice, ¿qué vamos a tomar? ¿Sí? Entonces es muy difícil porque mira que es multifactorial. No es solo que lo haya dejado la novia, sino que usted consigue lo que quiera en donde sea en Medellín. Adicionalmente, si vuelve a estar con amigos que consumen. Adicionalmente, si vuelve a los lugares donde usualmente consumía. Adicionalmente, si empieza a dejar de hacer las actividades que hacía con su pareja y empieza a hacer actividades que sean factores de riesgo para consumir. Entonces, ves, es como multifactorial más allá del apego, porque el apego, digamos que es como un término más psicológico que no tendría cabida cuando hablamos neurobiológicamente de la adicción. Ah, ok, profe, gracias. Profe, por el chat hay dos preguntas, una de Natalia González que dice, doctor, ¿en qué influyen que unas personas prueben drogas y no les guste o no queden con adicciones y otros con la primera vez ya quedan ahí? Pues eso depende mucho, como hablábamos ahora, como multifactorial, ¿cierto? No es lo mismo que pues que de 10 personas, las 10 prueben heroína, a ver cuántas se quedan, a 10 personas prueben, no sé, éxtasis y ver cuántas se quedan, ¿cierto? Porque el potencial adictivo de cada sustancia varía. Y las características de la personalidad también. Por ejemplo, una persona muy ansiosa que le gusta tener todo bajo control, ¿cierto? Probablemente no le guste un psicodélico y va a tener un viaje horrible de 8 horas. ¿Por qué? Porque es literalmente la pérdida del control sobre todo lo que pienso, siento, veo, todo lo que entra por los sentidos. Entonces probablemente esa persona la pruebe, no sea una experiencia placentera y diga, no, yo no vuelvo a consumir eso, ¿cierto? Mientras que alguien buscador de novedad o alguien que sea más tranquilo, más relajado, alguien que tenga, por ejemplo, factores de riesgo genéticos para la adicción, ¿cierto? Lo que hemos hablado a lo largo de toda la charla es multifactorial, no depende solo de la sustancia, ni depende solo de quién lo pruebe, depende de un montón de variables que generalmente cuando confluyen desencadenan la adicción en un paciente. Listo, profe, muchas gracias. Y otra pregunta de Valentina Arismendi Montoya. Con respecto al cuadro de las vías, el alto consumo de sustancias como la cocaína altera las vías dopaminérgicas y por eso el componente de recaída es más alto. Exacto, como la cocaína específicamente inhibe el transportador de dopamina y aumenta la secreción de dopamina en la brecha sináptica, es una de las sustancias con mayor potencial adictivo,
¿cierto? Como digamos que específicamente estimula la secreción de esa dopamina por interacción, digamos, directa como con el mecanismo de regulación de este neurotransmisor, es una de las sustancias con mayor porcentaje de adicción. Listo, profe, muchas gracias. Y por último, una preguntita que tengo yo, profe. La recuperación de una persona adicta, eso depende mucho, pero generalmente pues podría decirse cuánto tiempo podría llevar una persona, eso es de meses o en años, o cómo puede ser eso, profe. Lo que pasa es que la recuperación de una persona con adicción es un gerundio, ¿cierto? O sea, eso no es definitivo, no es como que se alivió, no, ¿cierto? Él está logrando la abstinencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que no la logre. Hay gente que no vuelve a consumir o hay gente que recae al mes, a los 10 años, a los 20 años. Eso es un daño cerebral que siempre tendrá un riesgo de recaída ahí latente, porque digamos que es como transversal a todas las sustancias con potencial adictivo, ¿cierto? Entonces es como yo era adicto al alcohol, pero si empiezo a fumar marihuana, el cerebro mío de una vuelve y se prende ese sistema de recompensa y va a tener riesgo para una dependencia. Ah, entiendo, profe, muchísimas gracias. Entonces no sé si hay alguna otra pregunta. Yo, Doc, hola, mi nombre es Valentina Arismendi. Una pregunta. Cuando la persona, o sea, se hace, digamos, como todo el proceso para salir de esa sustancia y pues si no se logra y tiene varios procesos a nivel tanto intramurales como extramurales, ya se haría el control daños. Exacto. Hay personas, o sea, hay que entender que hay adicciones terminales, como un cáncer de páncreas, se sabe que se va a morir, ¿cierto? O como un infarto que quedó un corazón con una fracción de eyección del 5%, se va a morir. Hay personas que no van a dejar de consumir, hagan lo que les haga. El cerebro ya está demasiado dañado y no hay nada para hacerles. Pues nada para hacerles desde el punto de vista de la abstinencia total y radical. Entonces ahí es donde se enfoca más como el control y reducción del daño, ¿cierto? Si yo consumo marihuana, cocaína, cigarrillo y alcohol y ya solo fumo marihuana, ¿es lo ideal? No, pero estoy mejor, sí, definitivamente estoy mejor, ¿cierto? Por ejemplo, una persona no deja de consumir heroína, pero entonces siempre va y pide la jeringa que le da en los lugares destinados por el gobierno para que se inyecten, disminuye entonces la tasa de transmisión de enfermedades como el VIH, como la hepatitis, es un consumo controlado, ¿cierto? No va a hacer gastos desmesurados del sistema de salud, porque por ejemplo, allá en España tuve un paciente que tuvo una consumía heroína inyectada, se le metió pues tuvo una sepsis por estafilo, tenía siembras en las válvulas cardíacas, ¿cierto? El paciente básicamente se le comió la tricúspide, el áureo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? Una falla cardíaca. Entonces, ¿qué había que hacerle? Había que hacerle una prótesis de válvula y se le hizo. Y el man se voló de la clínica y volvió a la semana, había recaído y la válvula que le habían puesto estaba dañada. Entonces, el comité de bioética del hospital dijo, no, no se opera más. Pues no vamos a gastar más recursos y eso en él, habiendo otras personas que lo necesitan, ¿cierto? Digamos que eso es como una discusión bioética bastante densa, difícil, pero tienen que tener en cuenta cuando tratan adicciones que hay pacientes que no se van a curar. Entonces tenemos que tratar de hacer lo mejor que se puede, a pesar de que no se cure. Bueno, muchachos, les agradezco mucho la invitación. Nos seguimos viendo. Cualquier cosita a través del Instagram me pueden escribir. ¿Listo? Y a la orden lo que necesiten. A usted, profe, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer encuentro del semestre 2024-1 en el PSIGU y esperamos contar en próximas oportunidades con usted. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos pelados. Chao. Gracias, Chao, profe. profe. Muchas Gracias. gracias, Gracias, Doc. chicos, por Hasta venir. luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias por el encuentro. Feliz tarde. Gracias.